Estamos avanzando aquí en Informativo Sarandí. El Ministerio de Desarrollo Social debe atender seguramente los cuadros más complejos de la política pública, porque abarca desde temas vinculados a los cuidados, a la discapacidad, situación de calle, a esa pobreza, ese núcleo puro y duro de la pobreza, las transferencias de ayuda. Y la pregunta que corresponde a hacerse en este momento, donde estamos debatiendo el presupuesto, es, bueno, ¿qué se va a priorizar? ¿Qué políticas se van a revisar? Y sobre todo lo que decíamos hace algunos días con otros ministros, ¿no? ¿Cuáles son aquellos instrumentos que se va a dar, en este caso el MIDES, para medir el impacto? Para saber que si se invirtió en algo, efectivamente tuvo como el resultado esperado. Para eso vamos a recibir ahora, aquí en vivo y en estudios, al señor ministro Gonzalo Sibila. Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti. Qué bravo debe ser, ¿no? Armar un presupuesto, se hace todo el tiempo la mención a la manta corta. Hay que priorizar, otras cuestiones deben ser sometidas a revisión. ¿Cómo vas con eso? Bueno, bien, tuvimos un proceso colectivo a nivel del Poder Ejecutivo para construir la propuesta presupuestal y desde el Ministerio de Desarrollo Social fuimos generando insumos para esa discusión en los cuales dejábamos en evidencia, digamos, cuán importantes son las políticas que está llevando adelante el Ministerio, la necesidad también de transformaciones importantes dentro del Ministerio, la importancia de algunos recursos para poder llevar adelante la ampliación de programas o la generación de nuevos programas que necesita la realidad social del Uruguay. Y bueno, entiendo que eso fue comprendido por el conjunto del Poder Ejecutivo. El presupuesto es un presupuesto que dentro de los márgenes del espacio fiscal que están establecidos allí prioriza al Ministerio de Desarrollo Social, prioriza las políticas sociales en general, las del Ministerio, pero también otras áreas, sobre todo vinculados a infancia y adolescencia, que es un área muy privilegiada en el presupuesto, ¿no? El 40% de los recursos incrementales están ahí, pero además para nosotros hay otro movimiento importante en este diseño presupuestal que está a consideración del Parlamento, que es que se reconoce como línea de base del inciso del Ministerio todo lo que el Ministerio ejecutó en el año 2024, ¿no? Y a eso, bueno, se le añaden estos incrementos que después podemos ingresar en dónde están ubicados. Ese reconocimiento de la línea de base es histórico para el Ministerio de Desarrollo Social, porque el Ministerio de Desarrollo Social desde siempre funcionó con muchos refuerzos presupuestales. Entonces, ante la necesidad de más recursos, se le pedía al Ministerio de Economía un auxilio, digamos, ¿no? Y esos recursos de contingencia, que son los refuerzos presupuestales, eran parte del gasto habitual del Ministerio. Entonces teníamos, para que ustedes lo puedan dimensionar, 19.000 millones de pesos de línea de base y ejecutó el Ministerio en la administración anterior, en el 2024, 27.000 millones. Quiere decir que había 8.000 millones de refuerzos. El que eso quede sincerado en la línea de base del Ministerio para nosotros es muy importante. Son importantes los incrementos, pero también es importante esto porque nos permite planificar el gasto, ¿no? Y acá hay un desafío que es un desafío de eficiencia, es un desafío también de reorganización del propio Ministerio para simplificar la malla programática. Nosotros tenemos una matriz de programas muy dispersa, o sea, hay alrededor de 70 programas evaluados por nuestra área de evaluación y monitoreo y seguramente algunos más, ¿no? ¿Hay un esfuerzo duplicado, por ejemplo? O sea, ¿se entiende que hay varios haciendo lo mismo? Bueno, estamos trabajando en esas superposiciones, ¿no? O sea, nosotros lo que dijimos desde el inicio de la gestión es que no íbamos a dar de baja nada si no teníamos una respuesta mejor. Y esa es una máxima que hemos tratado de cumplir a cabalidad en este tiempo, por eso hemos incluso continuado y expandido algunas propuestas que venían de la administración anterior y que valoramos como positivas, pero sí entendemos que a veces la inercia de la dinámica de las instituciones nos lleva a que se generen propuestas nuevas y se mantengan propuestas anteriores. Y bueno, nosotros necesitamos trabajar sobre esas superposiciones porque el centro de nuestros esfuerzos no es la propia institución. El centro de nuestros esfuerzos es la gente y son las comunidades. En este abordaje comunitario que el Ministerio quiere hacer también, con mucho énfasis en esta etapa, queremos poner en el centro a las comunidades y para eso revisar la matriz programática en función de criterios de eficiencia y de criterios de relación directa de las personas y de las comunidades con las propuestas del Ministerio es una clave para nosotros fundamental y ahí está uno de los principales desafíos. Hemos dicho desfragmentar el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sibila, gran parte
de la población tiene ubicado al Mides en el radar con el tema de población de calle y es inevitable hacer énfasis en ese tema. Hace pocos días se anunció la baja el cese de la alerta roja que se estaba disponiendo. ¿Qué es hacia dónde va el Ministerio en ese tema específicamente? Porque ha remarcado muchas veces que no es un tema tan solo de aumentar cupos, porque cuanto más cupos hay, se van llenando. Es así. ¿Qué es lo que se está pensando para poder atajar esa situación? Sí, ahí, Valeria, dos cosas. Primero, no es un tema solo de aumentar cupos, está claro. Reafirmo eso porque la respuesta en la que nosotros tenemos que pensar y en la que pensamos todos los días es una respuesta integral, que tiene que tener un componente preventivo, tiene que tener también un componente de salida de la situación de calle, de egreso y no de permanencia indefinida en el sistema de protección social. Pero también es un tema de aumentar cupos porque la situación con la que nos encontramos es que este es un tema en crecimiento permanente desde hace muchos años y más allá de los distintos ritmos de crecimiento del problema, hay que atender una dimensión de problema para la que el sistema no estaba preparado. O sea, necesitamos escalar la respuesta y eso lo empezamos a hacer desde el día 1 de nuestra gestión, ¿no? Entonces, hoy, para que ustedes tengan una idea en números, ¿no? Nosotros arrancamos en lo que es los programas calle, o concretamente la división de programas calle, que tienen dentro de sus cometidos las respuestas de contingencia, los centros nocturnos. Arrancamos ahí con alrededor de 1.100 cupos a fin del año pasado. Esto había aumentado obviamente en el invierno, por el plan invierno, pero arrancamos con alrededor de 1.100 cupos y estamos hoy en más de 1.700 cupos. Entonces esa ampliación fue una ampliación muy grande solamente en Montevideo, ¿no? Estoy poniendo el caso de Montevideo. Si vamos al interior, ahí tenemos prácticamente 1.000 cupos añadidos a lo largo de esta gestión, porque teníamos muy poca respuesta permanente en el interior del país y bueno, el plan invierno generó y ahora la estamos sosteniendo más allá del plan invierno. Entonces, hay un crecimiento en respuesta de contingencia y de nocturnos que ahora pasaron a 24 horas, porque tomamos la decisión de que todo el sistema nocturno pasara a 24 horas, hay un crecimiento del 140%. Es un crecimiento muy grande. Ahora, solo con cupos no basta. Para empezar, no es un problema solo del invierno, no es un problema estacional, es un problema de todo el año. En el invierno muchas veces se emerge a partir de situaciones dramáticas que se dan en el invierno, pero la situación de que personas, parte de nuestra sociedad, ciudadanos uruguayos, compatriotas, personas de otros países que vinieron al Uruguay estén viviendo a la intemperie, es un drama en cualquier momento del año. Entonces no es solo estacional y cada vez es más un problema estructural. Exacto, vos marcabas justamente, ahora todos los centros nocturnos pasaron a ser 24 horas y ahí es cuando se puede aprovechar para poder conocer la situación de cada una de las personas que ocupan esos cupos y empieza el tema de la atención en salud mental, en salud, todo lo que tiene que ver derivado del consumo de drogas. ¿Cómo se va a trabajar en eso? Porque el enorme porcentaje de la población tiene o un problema u otro, o los dos. Sí, ahí yo he reconocido desde el inicio de la gestión y me gusta hacerlo, me gusta pararme en esto, que en la gestión pasada hubo una diversificación de la oferta programática en materia de calle y se abrieron posibilidades que van más allá de los centros nocturnos, se convirtieron muchos centros nocturnos en centros de 24 horas, entonces nosotros hemos decidido esa línea seguirla, esa línea de trabajo continuarla. Además, para nosotros es muy importante que en el abordaje de las personas que se resisten más a ingresar al sistema, muchas veces se resisten incluso por violencias que han vivido dentro del sistema, se tienda cada vez más a una respuesta personalizada y a una respuesta que involucre no solamente aspectos de asistencia, sino también aspectos de promoción social. Y por eso generamos un proyecto nuevo que se llama Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que es un proyecto que está funcionando muy bien. Este proyecto, en el caso de Montevideo concretamente, donde teníamos más dificultades con el acceso al cupo, porque muchas veces las personas durante horas esperaban cupos y terminaban desistiendo incluso en esa espera, generamos 9 centros comunitarios en distintos lugares de Montevideo, donde las personas pueden ir a solicitar el cupo, pero no en la puerta, no estando allí en la vereda esperando el cupo durante horas, sino en un espacio cuidado, donde hay contención, donde hay un acompañamiento. Ese espacio cuidado es un espacio donde también se incorporan propuestas sociolaborales y socioeducativas, que para nosotros son muy importantes. En los centros nos dicen las personas que reciben a estas personas que ingresan por las puertas abiertas
que ha cambiado el clima, porque llegan distintos, porque llegan con otros, porque llegan con un trabajo previo, ¿no? Y eso es algo que para nosotros es muy positivo. Y además estos centros tienen anexadas duplas que salen al territorio a conversar con las personas que están en situación de calle y proponerles acceder a alguna de las propuestas del sistema. No las camionetas, que también las tenemos, mantenemos ese sistema, que es la respuesta al 0800 cuando alguien llama para reportar algún caso, sino una captación proactiva, digamos, que es ir a la búsqueda de las personas. Entonces, en esa línea vamos a seguir trabajando y además estamos a partir del 20 de agosto en un itinerario que llamamos de construcción de una estrategia de prevención, atención y egreso de la situación de calle, que el objetivo es que en el mes de noviembre pueda concluir con una elaboración quinquenal. ¿tá? O sea, nosotros tomamos medidas desde el inicio, medidas de expansión de cupos, medidas de generación de nuevas propuestas, como esta de puertas abiertas, comunidad a la calle, medidas junto con la alerta también de expansión a 24 horas de muchos dispositivos, pero a la vez estamos generando una discusión participativa con todos los actores que están en el tema, que muchos son estatales y muchos no lo son. Este no es solo un tema del MIDES, es un tema de todas las instituciones del Estado, pero es un tema de organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Bueno, discutiendo una estrategia más de mediana duración que nos permita sobre todo concentrarnos en los temas de la prevención. Ahí la DINALI también juega un papel muy importante, la Dirección de Apoyo a las Personas Liberadas, y de la salida de la situación de calle. Bien, Gonzalo, hay una cantidad enorme de temas, como decíamos, esa complejidad que tiene el MIDES, y estábamos hablando, si se quiere, dramáticamente de la vereda, ¿no? Puertas afuera. Después está el asunto puertas adentro, y ahí quiero detenerme en el asunto de los cuidados. Si advertís que el sistema fue desmantelado o no se cumplió con los objetivos para los que fue creado, o tuvo otro diseño, ¿cómo van a trabajar en eso, que es también un reclamo que se hace sentir con mucha fuerza? Bueno, nosotros lo que constatamos es que los servicios de cuidados, las propuestas de cuidados, las políticas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados tenían sobre todo una de ellas, que es la de asistentes personales, una larga lista de espera. En el caso de asistentes personales, del entorno de 7.000 personas, ¿no? Esto es una lista de espera muy grande, y el presupuesto prevé una ampliación presupuestal para abordar esto, pero para abordarlo en conjunto con otra variable, porque cuando uno mira solo los recursos asignados para cuidados, dice, bueno, con esto no da para abatir 7.000 personas en lista de espera, y claramente no. Pero esto va acompañado de otra variable, que es la transformación y la diversificación de la política de cuidados. Ajá, de hecho, yo pongo un ejemplo, la administración anterior, en la última etapa, creó una figura nueva que llaman facilitadores de autonomía, que tienen que ver también con cuidados dentro de los entornos escolares o de los centros de estudio, ¿no? Que tienen que ver más con el acompañamiento en los trayectos educativos de personas, de gurises que necesitan cuidados permanentes. Nosotros creemos que hay que trabajar muy fuertemente en la diversificación también de la política de cuidados, porque si la única respuesta que nosotros tenemos para las solicitudes que ingresan por nuestro portal son los asistentes personales, y esa política tiene una lista de espera de 7.000 personas, un costo además muy elevado y un problema de financiamiento que tiene que discutir el país entero. ¿Cuánta plata es eso? Es mucho dinero. En realidad el área de cuidados y discapacidad en su conjunto invierte más de 2.500 millones de pesos por año. Esto es lo que tiene de presupuesto estable, pero además solicita refuerzos continuamente para poder atender esta realidad, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que estamos planteando son dos o tres cosas en simultáneo. Por un lado, jerarquizar el área de discapacidad, creando un Instituto Nacional de la Discapacidad, y jerarquizar simultáneamente el área de cuidados, porque entendemos que la fusión de cuidados y discapacidad en una misma secretaría no refleja la visión que nosotros tenemos de esta política. Entonces esto está planteado en el programa del Frente Amplio, está traducido en el presupuesto, en una norma que crea dos institucionalidades diferentes. A su vez, el presupuesto destina recursos incrementales para las dos áreas, y además estamos trabajando en la diversificación de la política de cuidados para poder generar propuestas de cuidados de enfoque comunitario que nos permitan atender a mayor cantidad de personas con respuestas itinerantes, con posibilidades que vayan más allá de la política del asistente personal, que es una política que en algunos casos es irreemplazable, porque quien está en situación de dependencia severa y necesita cuidado permanente,
es muy difícil poder suplir esa respuesta con una respuesta de carácter comunitario. Se necesita un acompañamiento más personal. Pero bueno, hacer una buena selección, una buena clasificación de esas solicitudes y que haya más potencialidad en la respuesta, para nosotros es algo fundamental. Sibila, y con respecto a la alimentación, porque también otra de las áreas que comprende al Ministerio tiene que ver con el INDA, el Instituto Nacional de Alimentación. ¿Cómo se está trabajando con el tema de las ollas? Se había destacado al inicio de la administración el apoyo a las ollas populares, pero me interesa también en eso del seguimiento de los programas implementados, el plan de alimentación territorial, el que se conoció como PAT, si sigue, si se cambia, si se ajusta, y cómo también es la trazabilidad de todas esas ayudas que se dan en cuanto a la alimentación de la población. Estamos hablando de son miles de personas que asisten a comedores y reciben asistencia por esa vía, ¿no? Sí. A nivel de la política alimentaria, nosotros tomamos algunas decisiones en el inicio de la gestión que tienen que ver, por ejemplo, con algunas personas que por la forma en que habían ingresado al sistema alimentario no tenían respuesta a los fines de semana y los días feriados, las incorporamos al sistema a través de tickets. Eso implicó un salto importante en la respuesta, en cantidad de respuestas a personas que durante algunos días no tenían respuesta del sistema. Estamos ordenando también algunas políticas alimentarias. El caso del PAT es el caso de un programa que está en revisión, en evaluación. En como en otras cosas, lo que hemos dicho es no vamos a cortar nada hasta no tener una respuesta mejor. Esa es la orientación que tenemos. Y a su vez tenemos también una línea de trabajo más de impronta comunitaria en el campo alimentario. Hay un proyecto de comedores comunitarios que también estamos trabajando fuertemente desde el INDA. El INDA contribuyó y mucho en lo que es la atención a las personas en situación de calle durante los meses de la alerta. Siempre contribuye a todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social, pero aquí también tuvo que pegar un salto muy grande sobre la base de gestión, porque no teníamos tampoco recursos adicionales más allá de los de la propia alerta. Entonces, bueno, aquí hubo una respuesta. Y en el caso de la política alimentaria, también para nosotros hay un enfoque imprescindible que lo queremos colocar, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, no solamente con la seguridad alimentaria, sino también con la soberanía alimentaria. La línea de la agroecología es una línea en la que el Instituto Nacional de Alimentación también está trabajando fuerte en vínculo con productores, con emprendimientos, con proyectos. Entonces hay acá una apuesta a transformar la política alimentaria del país, reconociendo esfuerzos y valorizando políticas que se desarrollaron en gestiones anteriores, pero también innovando, ¿no? Entonces el diálogo con las ollas se inscribe en ese marco. Para nosotros todas las iniciativas que surjan de la sociedad civil, que tengan que ver con los objetivos del ministerio, son valiosas, son importantes. Tenemos que dialogar con ellas. ¿Cómo es ese diálogo? Bueno, hay mesas de diálogo instituidas, hay un trabajo también con otras instituciones. En el caso de las ollas en Montevideo en particular, ese diálogo también es un diálogo en el que interviene la Intendencia de Montevideo y el Ministerio participa colaborando con insumos, pero también estamos en una fase de evaluar esa colaboración y proyectar a futuro, porque el objetivo del Ministerio de Desarrollo Social es que las personas puedan comer con alimentación de calidad, exista en el Uruguay seguridad y soberanía alimentaria. Entonces nuestro objetivo no es multiplicar las ollas populares. Ahora, en la medida en que las ollas populares existen, porque existe una necesidad, sí apoyarlas y trabajar en conjunto para ver cómo transformamos esos proyectos en proyectos que también involucren otras áreas, otras dimensiones y no solamente la ayuda alimentaria. Bien, bueno, nos quedaron una cantidad de temas, pero se nos acabó el tiempo, Gonzalo. Te vamos a esperar pronto porque además la esencia del ministerio es el desarrollo social, o sea, no dejar a la persona toda la vida en esa cuestión de dependencia, por lo cual también había una revisión de las transferencias, por lo menos iba a trabajar en eso también. Tal cual. ¿No? Me das un título de eso, vos decís, no vamos a innovar hasta que no sepamos que lo que viene es mejor, pero un titular sobre transferencias. Sí, a ver, estamos innovando en áreas donde encontramos respuestas que cualitativamente entendemos que son superiores a las que había, eso lo estamos haciendo, y en el caso de la política de transferencias estamos en una orientación que está vinculada también con el proceso de diálogo social, porque esto se está discutiendo en el diálogo social, que es ir hacia un sistema nacional de transferencias, y esto implica las políticas del ministerio y otras políticas de transferencias que hay en el Estado, de vuelta simplificando para orientar a las personas y a las comunidades. Muchas Así gracias. que vamos por ahí. El señor ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Vamos a la última pausa y ingresamos al cierre de Informativo Sarandí.